Simetría 1. El paso doble de Einstein. Con sus dos teorías de la relatividad especial y general, Albert Einstein, 1879-1955, trajo un nuevo estilo de pensar sobre los principios fundamentales de la naturaleza. Para Einstein, la belleza, en su forma concreta y simetría, adquiere una vida propia. La belleza se convierte en un principio creativo. Trasfondo mítico. Al describir su enfoque de la ciencia, Einstein dijo algo que suena inequívocamente precientífico y evoca a aquellos antiguos griegos a los que admiraba. Lo que realmente me interesa es si Dios tuvo alguna opción al crear el mundo. La insinuación de que Einstein, de que Dios, un artesano hacedor de mundos, podría no haber tenido opciones, habría escandalizado a Newton o a Maxwell. Encaja muy bien, sin embargo, con la búsqueda pitagórica de una armonía universal o con el concepto platónico del ideal inmutable. Si el artesano no tenía elección, ¿por qué no la tenía? ¿Qué podría constreñir a un artesano hacedor de mundos? Una posibilidad es que el artesano sea en realidad un artista. Entonces, la restricción sería el deseo de belleza. A mí me gusta inferir, y así lo hago, de que Einstein pensaba en el estilo de nuestra pregunta. ¿Encarna el mundo de las ideas bellas? Y que puso su fe en la respuesta, sí. La belleza es un concepto vago, pero también lo eran ya puestos conceptos como fuerza y energía. Mediante el diálogo con la naturaleza, los científicos aprendieron a refinar el significado de fuerza y energía, a darles un uso coherente con importantes aspectos de la realidad. Del mismo modo, estudiando la obra del artesano, desarrollamos unos conceptos refinados de simetría y al final de belleza. Conceptos que reflejan importantes aspectos de la realidad al tiempo que permanecen fieles al espíritu de su uso en el lenguaje común. Relatividad especial, Galileo y Maxwell. Si Einstein era una reencarnación de Pitágoras, había aprendido mucho en el interín, gracias a muchos ciclos de reencarnación. Einstein no abandonó, por supuesto, los descubrimientos de Newton, Maxwell y otros héroes de la revolución científica, ni tampoco su respeto por la realidad observada y los hechos concretos. Richard Feynman llamó a Einstein un gigante. Tenía la cabeza en las nubes, pero los pies en el suelo. En su teoría de la relatividad especial, Einstein reconcilió dos ideas de sus predecesores que parecían contradictorias. La observación de Galileo, que en el movimiento total a velocidad constante deja inmutables las leyes de la naturaleza. Esta idea es fundamental para la astronomía copernicana y está profundamente incorporada en la mecánica de Newton. La implicación de que serían las ecuaciones de Maxwell, de que la velocidad de la luz es el resultado directo de las leyes básicas de la naturaleza y no puede cambiar, esta es una consecuencia inequívoca de la teoría electrodinámica de la luz de Maxwell, una teoría confirmada bajo el trabajo experimental de Hertz y muchos otros. Hay una tensión entre estas dos ideas. La experiencia indica que la velocidad aparente de cualquier objeto cambiará si tú mismo estás en movimiento. Aquí les alcanza la tortuga e incluso la adelanta. ¿Por qué tendría que ser diferente los rayos de luz? Einstein resolvió esa tensión analizando de manera crítica las operaciones implicadas en sincronizar los relojes en distintos lugares y cómo ese proceso de sincronización cambia por el movimiento total a velocidad constante. Einstein persiguió enseguida que el tiempo asignado a un suceso por un observador en movimiento es diferente del tiempo que le asigna un observador fijo de una forma que depende de su posición. Al referirse a los sucesos que observan en común, el tiempo de un observador es una mezcla del espacio y el tiempo del otro, y viceversa. Esta relatividad del espacio y el tiempo es lo que era un nuevo en la teoría especial de Einstein. Las dos conjeturas de la teoría ya estaban allí, ampliamente aceptadas antes de su trabajo, pero nadie se había tomado ambas lo bastante en serio para requerir y reforzar su reconciliación. Como las ecuaciones de Maxwell contienen la velocidad de la luz, la segunda conjetura de la relatividad especial, que la velocidad de la luz es invariante bajo transformaciones galileanas, se sigue directamente de la idea que motivó a Einstein, que era preservar tanto las ecuaciones de Maxwell como la simetría galileana. Pero eso es una conjetura mucho más débil. De hecho, Einstein prosiguió dando la vuelta al argumento al mostrar que el sistema completo de las cuatro ecuaciones de Maxwell se puede derivar de solo una de ellas, haciendo transformaciones galileanas para recuperar el caso general. Poniendo una carga en movimiento obtienes corrientes y poniendo campos electromagnéticos en movimiento obtienes campos electromagnéticos. Así que la ley que gobierna como las cargas eléctricas
quietas generan campos eléctricos, después de las transformaciones de Galileo, da el caso general. Ese truco, profundizó, era un vistazo al futuro. La simetría, en vez de la deducción a partir de las leyes dadas, se convirtió en un principio primario con vida propia. Uno puede restringir las leyes requiriéndoles que tengan simetría. 2 poemas sobre la luz, retejiendo el arco iris. Hay una consecuencia física a la relatividad especial que se parece más bella que todas las demás. Pone juntos muchos de nuestros temas más profundos y, sin embargo, apela directamente a la experiencia sensorial. Los primeros capítulos de nuestra reflexión, que relatan la física y la historia de la luz y el color, nos han preparado para disfrutarlo juntos. Aquí y ahora. Consideremos como un rayo puro de luz con un color espectral definido. Cambia si lo miramos desde una plataforma que se mueve a velocidad constante. En otras palabras, si hacemos una transformación galileana, por supuesto seguimos viendo un rayo de luz, y ese rayo sigue avanzando por el espacio a la misma velocidad que antes. La velocidad de la luz es invariante. Si empezamos con un rayo puro, con un color espectral definido, nos seguirá apareciendo un rayo puro con un color espectral definido, pero de un color diferente. Si nos movemos en la misma dirección que el rayo, alejándonos por tanto de su fuente, o si la fuente se está alejando de nosotros, su color se desplaza hacia el extremo rojo del espectro, o si antes era rojo, se desplazará al infrarrojo. Si nos movemos en el sentido opuesto, el color se desplaza hacia el extremo azul del espectro, o hacia el ultravioleta. Cuanto más rápido nos movamos, más pronunciado será el efecto. El primer efecto es bastante común en la cosmología, porque las galaxias distantes se están alejando de nosotros, o como solemos decir, el universo se está expandiendo. En ese contexto se conoce como desplazamiento al rojo. Fue precisamente por el desplazamiento al rojo observado de las líneas espectrales conocidas como se descubrió la expansión del universo. Para nosotros, la gran conclusión es esta: todos los colores se pueden obtener a partir de cualquiera de ellos por el movimiento, o como decimos, haciendo transformaciones galileanas. Por supuesto que las transformaciones galileanas son simetrías de las leyes de la naturaleza. Cualquier color es por completo equivalente a cualquier otro. Todos se emergen como distintos aspectos de la misma cosa, vistos desde perspectivas diferentes pero igualmente válidas. Aquí necesitamos una imagen. En la lámina DD puedes ver el patrón de ondas asociado a un rayo puro de luz, un color espectral emitido por una fuente que se mueve hacia la derecha, 7 diciéndonos la velocidad de la luz. Lámina DD. Un rayo de luz parece tener diferentes colores para 2 observadores en movimiento relativo. Aquí se representa un rayo de luz emitido por una fuente que se mueve hacia la derecha a 7 décimos de la velocidad de la luz. Si estás a la derecha, de manera que el rayo se mueve hacia ti, el color es azul. Si estás a la izquierda, de modo que el rayo se aleja de ti, aparece rojo. La imagen muestra una instante del patrón de ondas como la fuente cercana del centro. Si tú estás a la derecha, de modo que el rayo se está acercando a ti, percibirás su color como azul. Si estás a la izquierda, de manera que el rayo se aleja, aparecerá rojo. En esta instantánea la fuente está cerca del centro. Newton pensó que había probado que cada color espectral era inherentemente diferente que cualquier otro, y que ninguna alquimia podría transmutar uno en otro. El trabajo experimental de Newton estableció que la luz de cada color espectral persiste en ese color, pese a la reflexión, la refracción o muchos otros procesos transformativos. Pero metió la pata. Solo con que Newton hubiera intentado correr entre sus primas a unas cuantas decenas de miles de metros por segundo, se habría dado cuenta de su error. No es más que una broma, por supuesto. Es bastante común, aunque horroroso, ver que los divulgadores y los observadores de la ciencia dicen cosas de este tipo sinceramente, como si cualquier cosa distinta a la última verdadera teoría del todo fuera una basura. Es una versión en peso mosca del tipo de pensamiento que subyace en las ideologías intolerantes y totalitarias. El argumento real que quiero subrayar es justo el contrario. ¿Hasta qué punto eran casi correctas las teorías de Newton y lo más útiles que siguen siendo? Aún así, es hermoso descubrir que hay otro capítulo en esa historia, en el que descubriremos una unidad profunda, debajo de la diversidad de las apariencias y sujetándolas. Todos los colores son una misma cosa, vista en distintos estados de movimiento. Esa es la respuesta brillante poética de la ciencia a la queja de Keats, de que la ciencia destaje el arco iris.
reanimando el color. La esencia física del color, como la esencia física del tono musical, es una señal que varía en el tiempo. La variación temporal de la luz es demasiado rápida para que nuestra sustancia pueda seguirla. Su frecuencia es demasiado alta y por lo tanto, para sacar lo mejor posible de una situación difícil, nuestro sistema sensorial procesa la información y codifica solo una pequeña parte de ella como color percibido. Ese código al final conserva pocas trazas de su origen. Cuando percibimos un color, vemos un símbolo del cambio, no la propia cosa que cambia. Pero podemos recuperar algo de la información subyacente, en concreto, trayendo de vuelta la variación temporal, cambiando la escala para adecuarse a las habilidades humanas. Mediante este acto de restauración transformadora, expandiremos las puertas de la percepción. Relatividad general, localidad, anamorfosis y fluidos permisivos. Con la relatividad especial, como hemos visto, Einstein elevó la simetría galileana o invariancia a la categoría principio primario, un requisito que todas las leyes de la física deben obedecer. Las ecuaciones de Maxwell satisfacen ese requerimiento tal y como están. Las leyes del movimiento de Newton no lo satisfacen, pero Einstein aportó una mecánica modificando que sí lo hace. Para los cuerpos que se mueven mucho más despacio que la velocidad de la luz, la versión de Einstein reproduce las respuestas exitosas de Newton. La teoría de la gravedad de Newton, sin embargo, es mucho más difícil de adaptar. La teoría de Newton está construida alrededor del concepto de masa, pero en la relatividad especial la masa pierde su refugio seguro. En concreto, la masa no se conserva. Si estos conceptos resultan extraños, consulte las entradas masa y energía en términos del arte. Así que, si pides a la gravedad que responda a la masa, como hace la teoría de Newton, le estás dando unas instrucciones ambiguas. Una teoría relativista de la gravedad requiere unos nuevos cimientos. Al final, Einstein resolvió el problema en su teoría general de la relatividad mediante el concepto intensificado de la simetría. Hizo a la simetría, en concreto a la simetría galileana local. Podemos entender la simetría local, que es la que tenemos en la relatividad general, constatándola con la simetría rígida, que es la que tenemos en la relatividad especial. Según la simetría o invariancia galileana rígida, podemos cambiar el estado del movimiento del universo añadiendo una velocidad total constante, sin cambiar las leyes de la física. Por otro lado, si cambiamos el movimiento relativo entre diferentes partes del universo, imponiendo velocidades que cambian en el espacio o en el tiempo, debemos esperar cambios en las leyes. Si mueves un imán cerca de una aguja de una brújula, la aguja se mueve. La simetría o invariancia galileana local postula que una clase mucho más amplia de transformaciones deja las leyes sin cambiar. Dice precisamente que podemos elegir que la velocidad añadida sea diferente en diferentes tiempos y espacios. Eso debería sonar escandaloso, pues es exactamente lo que acabamos de decir que no funciona. Pero hay una forma de hacer que funcione, extendiendo la teoría. Tras muchos intentos en distintas ocasiones y a lo largo de varios años de describir la idea esencial de una forma accesible, he descubierto una con la que estoy satisfecho. No por coincidencia, se construye sobre nuestros pensamientos anteriores y trae ideas procedentes de las artes. Hemos estado usando la perspectiva artística como nuestro prototipo de simetría. Puedes ver la misma escena desde distintos sitios, obteniendo así diferentes perspectivas. Las imágenes que la escena proyecta pueden definir y lo hacen de muchas maneras, pero todas representan la misma escena. Cambiar de perspectiva sin cambiar de escena es un ejemplo resplandeciente de simetría. De manera similar, podemos ver el mundo desde una perspectiva diferente. Si le imprimimos una velocidad constante o lo que viene a ser lo mismo, mirándola desde una plataforma móvil, cuando hacemos eso, muchas cosas parecen diferentes, pero según la relatividad especial, las mismas leyes de la física seguirán vigentes. En ese sentido, seguirán siendo una imagen del mismo mundo. Consideraremos ahora maneras más generales de ver la escena, además de cambiar la perspectiva. Esto nos lleva al territorio del arte anamórfico, del que es hermoso ejemplo la lámina EE. Lámina EE. El arte anamórfico no solo soporta los cambios de perspectiva, sino también otros tipos de transformaciones más generales. La gama de imágenes que pueden representar una misma escena es bastante mayor e influye algunas apariencias muy distorsionadas. El arte anamórfico utiliza lentes, espejos curvos y otros ingenios
para generar imágenes que se organizan de maneras interesantes y ricas en formas. El abanico de imágenes que puede representar una escena dada es enormemente mayor e incluye algunas apariencias muy distorsionadas. Más físicamente podríamos considerar las posibilidades de ver el mundo a través de un material translúcido, pero que tuerza la luz, el agua, digamos. Podemos incluso imaginar que el agua sea más densa en unos sitios que en otros, de modo que varíe el grado que se tuerce la luz. Es difícil hacer eso con el agua real, pero no importa. En esta situación, las imágenes que tomamos en distintos sitios pueden estar distorsionadas y aparecer realmente muy diferentes. Puede que nos parezcan difíciles de interpretar. Si no entendiéramos el efecto del agua, estaríamos tentados a pensar que las imágenes representan diferentes escenas, pero si sabemos del agua y reconocemos ese efecto, podemos encontrar muchas más posibles imágenes que representaciones válidas de nuestra escena. Podemos distribuir el agua de distintas formas, por ejemplo, para imitar el efecto de un espejo de feria. Incluso podemos poner el agua en movimiento de modo que las imágenes cambien también con el tiempo. En breve, imaginando un fluido que llena el espacio y reconociendo sus posibles efectos, podemos considerar una amplia variedad de imágenes transformadas como representaciones de la misma escena, miradas a través de diferentes estados del fluido. De forma similar, mediante la introducción del tipo de material exactamente apropiado en el espacio-tiempo, Einstein fue capaz de permitir que las distorsiones de las leyes físicas, que son introducidas por transformaciones galileanas que varían en el espacio y en el tiempo, se lograran como modificaciones del nuevo material. Ese material se llama el campo métrico, o como yo prefiero decir, el fluido métrico. El sistema expandido que contiene el mundo original más un nuevo material hipotético obedece a las leyes que son las mismas incluso cuando hacemos cambios variables en la velocidad. Aunque el estado del fluido métrico cambia, en otras palabras, las ecuaciones del sistema expandido pueden sujetar nuestra enorme y escandalosa simetría local. Podíamos esperar que los sistemas de ecuaciones que soportan esa cantidad enorme de simetría fueran muy especiales y difíciles de hallar. El nuevo material que debe tener exactamente las propiedades adecuadas, unas ecuaciones con una simetría tan enorme, son el análogo de los sólidos platónicos, o mejor, las esferas, en el mundo de las ecuaciones. Cuando Einstein resolvió esas ecuaciones habiendo enriquecido el mundo con un nuevo material, se dio cuenta que había conseguido su largamente buscada teoría de la gravedad. Las ecuaciones revelan que el fluido métrico que él había introducido para permitir la simetría galileana local resultó curvado por la presencia de materia y a su vez influye cómo la materia se mueve. De modo que el fluido métrico cumple esencialmente la misma función para la gravedad que cumple el fluido electromagnético de Maxwell para el electromagnetismo. Llamamos a sus excitaciones mínimas o cuantos gravitones, análogos a los fotones del electromagnetismo. En esta construcción, el papel de la simetría como principio que gobierna el mundo se ha elevado a un nuevo nivel. La simetría se ha vuelto creativa. La conjetura de la simetría local ha dictado la estructura detallada de una teoría de la gravedad compleja y fructífera, que describe con éxito la naturaleza. Para hacer funcionar a la simetría local hay que introducir el fluido métrico y sus consiguientes gravitones. Debo añadir que en este enfoque la relatividad general, que pone el frente de la simetría local en el centro, es algo heterodoxo. Lo habitual es que se abduzca otros conceptos que motivan de otras formas la introducción del fluido métrico, pero la simetría local es lo que resulta esencial y el enfoque minimalista nos será de mucha utilidad cuando lleguemos a hacer teorías sobre otras fuerzas. Al hablar de su teoría, Einstein usaba una terminología diferente. Parte de esa terminología contiene residuos de su periodo de búsqueda en la oscuridad y resulta ambigua o confusa, al menos para mí, pero en lo esencial, su covarianza general corresponde a nuestra simetría galileana local. Para el resumen, en una sola frase de nuestra exposición, parece que va a rendir homenaje a su elección. Los gravitones son los avatares de la covarianza general.